Gracias a Dios por otra oportunidad de estar juntos y de estudiar en Santiago. Vamos a ver ahora, comenzando con el versículo 12 del primer capítulo, el problema de la tentación. Ay, esto ha sido la causa de mucho dolor, confusión, hasta derrota dentro de la comunidad cristiana ya por mucho tiempo. Pero hay otra respuesta tocante a la tentación, que la ve como una oportunidad para triunfar. Nunca debemos de buscar la tentación. Nunca debemos de ver qué tan cerca podemos estar al pecado sin pecar. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que hay otra perspectiva que ve la tentación como una oportunidad para triunfar. Hoy vamos a ver cómo Santiago nos ayuda a enfrentarnos con la tentación. Y vamos a combinarlo con una herramienta, una táctica que vamos a descubrir en el Salmo 119. Leamos el texto de nuestra meditación hoy y vamos a leer de la Reina Valera 95 y van a ver por qué escojo esta revisión. Es muy cerca a de 60, pero con un pequeño cambio. Leyendo de la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, esta es tu palabra. Ayúdanos a realmente comprenderla y aplicarla fielmente a nuestra vida. Amén. Aquí veremos que hay varios puntos que observar. ¿En qué consiste la tentación y cómo triunfar en ella? Hoy no vamos a recurrir a ningún comentario como tal, sino al texto bíblico mismo. Especialmente vamos a concentrarnos otra vez en las preguntas para observar qué es lo que dice el apóstol, por qué lo dice, para qué lo dice y qué podemos aprender y aplicar de este texto. Hay 4 declaraciones principales en nuestro texto que hemos leído. Primeramente, soportar la tentación dice que trae su propia recompensa. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie. En tercer lugar, la tentación viene por medio del mismo deseo del ser humano. Y finalmente, la tentación en sí no es pecado, pero ceder a la tentación, eso es pecado. Lo vemos en el versículo 15. Finalmente, vamos a añadir una táctica que podemos utilizar frente a la tentación que nos puede ayudar a convertirla en un triunfo. Algunos ya han visto esto, pero lo vamos a repetir y esperemos que sea de bendición. Lo que vimos en el texto, bienaventurado el hombre que soporta. Soportar la tentación trae su bendición, su propia recompensa. Es soportar. La corona de vida que Santiago menciona es el premio por haber terminado la carrera, por haber pasado la prueba. La corona de laurel que se daba al ganador en los juegos griegos es la misma palabra. La recompensa se le da al que soporta porque ha resistido en la prueba. Hay que resistir y vamos a investigar qué significa esto. Notamos también el uso de 2 palabras aquí, tentación y prueba. Son 2 términos distintos que nos enseñan en parte el medio y el fin. Dios permite la tentación porque desea que salgamos bien en la prueba. Su propósito nunca es destruir, sino construir.
Muchas veces recurrimos a ese texto que dice que Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros, como para Israel, también para los hijos de Abraham, por la fe. Y hoy día Dios tiene un plan. No debemos de decir siempre, tengo un amigo que siempre cuando algo mal le pasa, él mira arriba y dice, ¿por qué me lo haces así? Eh, Piensa que cada cosa mala que le sucede viene de Dios. Y claro, muchas veces tenemos que admitir que cuando las cosas salen bien, casi nos damos palmadas a nosotros mismos, a la espalda, diciendo qué bien lo hicimos, ¿verdad? Pero tenemos que decir, no es cierto, Dios no tienta, Dios no tienta a nadie, es la segunda cosa. Él no puede ser tentado por el mal, el segundo punto de nuestro estudio. El hecho de ser tentado para el cristiano, entonces, es parte de lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios. Dios no es el autor de la tentación, pero sí la ha permitido. Sí hay textos bíblicos que hablan acerca de que Dios pone a ciertas personas a prueba, como a Abraham, cuando le pide Dios a Abraham a sacrificar a su hijo, a Isaac, para ver dónde está su dedicación, dónde está su consagración. Es tanto una prueba de nuestra fe como una oportunidad de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición como creyentes. Como Pablo lo describe en Efesios, debemos aprovechar y utilizar la armadura de Dios, tanto en la defensiva como en el ataque, como en maneras positivas. Podemos añadir que si Dios utiliza el mal para llevar a cabo un mayor bien, por ejemplo, el maltrato de José por sus hermanos, podemos ver muchos ejemplos de esto. Si esto es cierto, entonces podemos asegurarnos que no es para destruir, sino para que salgamos como el oro del crisol. La prueba es para comprobar qué hay en nosotros. En tercer lugar, vemos en nuestro texto que la tentación viene por medio del mismo deseo del ser humano. La Reina Valera 95, que leímos aquí, interpreta el texto original como pasión, mientras que la revisión de 60 tiene concupiscencia. A mi parecer, personalmente, creo que la pasión no lleva la connotación negativa que acompaña el término concupiscencia. Creo que el contexto da la idea de que todavía no es en sí pecado. La pasión sí puede ser buena y positiva, o puede ser mala y negativa. Cristo mismo utiliza la palabra, la misma palabra que aquí en la 60 se traduce concupiscencia. Cristo mismo usa esa palabra cuando dice, con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Entonces, Cristo mismo experimentó ese gran deseo. Ya sabemos entonces que puede ser positiva, buena, o puede ser mala y negativa. Tiene toda la posibilidad de ser mala, es cierto. En especial cuando se trata de un deseo fácilmente pervertido por una tendencia al mal inherente en el corazón, que no se ha purificado por el Espíritu Santo. Y por eso siempre insistimos en que no es solamente la obra de Dios por nosotros en la cruz de Cristo, sino también la obra del Espíritu Santo en nosotros ahora. Entonces, si mi pasión está totalmente rendida a Dios, no va a ser la misma tentación como antes, cuando la pasión mía, el deseo mío no estaba realmente y totalmente entregada al Señor. Entonces, en cuarto lugar, vemos en este texto que ser tentado no es pecar. Ceder a la tentación, eso sí es pecar. Recordemos que nuestro Señor Jesús fue tentado en cada punto exactamente como nosotros somos tentados. Así dice, lo hemos visto en nuestro estudio en Hebreos. Y tenemos que admitir que muchas veces no lo comprendemos. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios
siendo tan puro, tan perfecto, tan santo como Él es. ¿Cómo es posible que Él fuera tentado en cada punto como nosotros? Y tenemos que admitir que quizás no lo comprendemos totalmente, pero lo aceptamos. Y vemos entonces que la Biblia presenta el problema de la maldad como parte de la prueba del ser humano. Estamos en prueba en esta vida. ¿Qué vamos a hacer frente a la opción de escoger entre el bien y el mal? ¿Vamos a seguir en rebelión contra nuestro Dios o vamos a confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Su poder, su poder no es suficiente para darnos la victoria sobre el pecado y la maldad. ¿O podemos en realidad experimentar la libertad en Cristo? Esto es lo que siempre vamos a seguir enseñando y predicando porque creemos que es el mensaje correcto de la salvación en Cristo. Esta salvación es total, puede ser total y debemos de recibir esto totalmente. Ser tentado entonces no es pecar, pero ceder a la tentación. Y por eso leímos en nuestro texto que primeramente uno es atraído por su propia pasión y luego seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿qué hacer con la tentación? ¿Qué táctica? Como los soldados aprenden tácticas para estar preparado en la batalla. ¿Cómo podemos convertir una tentación en un triunfo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno es tentado? Como he dicho a varios que me han pedido consejos, cuando sabemos que en cierto lugar, en cierta calle, en cierta esquina, etcétera, hay el motivo de más grande tentación para nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar ese lugar? ¿Vamos a buscar ese kiosco o esa esquina? ¿O vamos a cruzar la calle para evitar estar cerca? Tenemos que decir, la tentación no la deseamos, pero cuando llega debemos estar preparados. Vamos por un momento al Salmo 119. El Salmo 119 para ver una secuencia de pensamientos que podemos utilizar para no solo resistir en la tentación, sino realmente convertirla en un triunfo. Esto no es una varita mágica, no es una receta infalible, pero sí se puede considerar como una herramienta, como una táctica. Leamos del Salmo 119, los versículos 25 al 32. David está describiendo su situación. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Confiesa, admite su condición. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. O como en alguna otra interpretación, con el corazón ensanchado. Entonces, esto es, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es que David puede cambiar de sentirse abatido hasta el polvo? Y luego correr en el camino de los mandamientos del Señor con el corazón alegre o con el corazón ensanchado. Se trata de lo que podemos llamar un tratamiento del ácido, como el joyero utiliza un ácido para identificar con precisión la calidad de un metal. Podemos utilizarlo
para convertir una tentación en un triunfo y salir como el oro. Entonces, permítame compartir la pantalla que describe y que nos enseña acerca de este tratamiento. La tentación, de la tentación al triunfo. Podemos ver cómo, cómo en nuestra vida Dios utiliza esto. Es un acróstico con la palabra ácido. En el Salmo 119, 25 al 32, veremos primeramente cómo David admitir, abatida hasta el polvo está mi alma, en el versículo 25. Esta es nada más que una tentación del enemigo que me quiere destruir. No puedo describirlo en otra forma. Simplemente tengo que admitir que sí es una tentación. Luego pasa a confesar. Te he manifestado mis caminos, dice David en el versículo 26. Entonces yo digo, sí lo hice. Mi enemigo que trae a mi pensamiento una escena o un pensamiento del pasado. Cierto, sí fue un pecado. Pero si es una cosa que se ofrece como para hacer algo nuevo que nunca he hecho, si lo haría, sería nada más que un pecado contra Dios. Tenemos que identificarlo desde luego y luego rápido decir, hay que identificar este pecado. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Es cierto que David no sabía, quizás en este momento, que el Mesías iba a morir por él. Pero yo puedo mirar atrás y puedo ver que mis pecados clavaron a Cristo en la cruz. Entonces, identifico ese pecado con la muerte de Cristo. Esto es una secuencia rápida de admitir y confesar y luego identificar. Identificando ese pecado con la muerte de Cristo, entonces me lleva a dedicar. Escogí el camino de la verdad. Me he apegado a tus testimonios. Leemos en versículos 30 y 31. Y por eso entonces digo, ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco solo a Cristo. Y yo me apego más y más a Él, de admitir, a confesar, a identificar, a dedicar, me lleva solamente a obedecer. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón, con el corazón ensanchado. En el versículo 32. Seguiré, dice David, seguiré cuando alegres mi corazón, seguiré corriendo. En el camino de la obediencia es donde yo voy a seguir, con la ayuda de Dios y con su poder en mí. Una vez más, es importante verlo como una táctica, no como varita mágica, pero pueden repetir conmigo, admitir, confesar, identificar, dedicar y obedecer. Esto ha sido para mí una herramienta, una táctica muy útil frente a la tentación. Muchos otros jóvenes y también más maduros en la fe también lo han encontrado como una táctica para enfrentarnos con el enemigo en la tentación. Admitir, esta es una tentación. Confesar, se trata del pecado que no quiero cometer, que no quiero repetir. Y si ya está confesado ese pecado, entonces puedo confesar, está bajo la sangre de Cristo. Hay que recordar al enemigo, ¿dónde está ese pecado? Y luego dedicar. Yo no pertenezco, no voy a obedecer a nadie más que a mi Señor. Entonces seguir en la obediencia. Gracias a Dios por esta herramienta. No sé quién me lo compartió y claro, yo tuve que añadir la O al final. Gracias a Dios. Esto es parte de lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida. Hermanos, ¿qué hacer con la tentación? ¿Qué hacer con la tentación? No buscarla,
No buscar qué tan cerca puedo estar sin pecar. Solamente aprovechar el momento a decir, Señor, si tú has permitido esto, entonces ayúdame a salir de la prueba. En la próxima sesión vamos a ver más acerca de nuestro Dios, los dones que Él nos da en esta vida como parte de su propósito eterno. Bendiciones, mis hermanos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por Santiago y por su mensaje, que debemos decir que en la tentación podemos encontrarnos bendecidos, bienaventurados. Y gracias por la corona que nos das cuando salimos de la prueba. Pero, Señor, pedimos tu ayuda, tu poder en nosotros, porque confesamos que muchas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos totalmente derrotados por la tentación. Ayúdanos a levantarnos en el poder del Espíritu. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.